de forma de producir una desviación horizontal y otras para una deflexión vertical. A este instrumento, Brown lo llamó aparato de corriente variable. Se construyó en 1897. Desde un principio se descubrieron las virtudes que presentaba este instrumento en comparación de los desplegadores de datos mecánicos, ya que estos últimos tenían una terrible limitante a altas frecuencias, ya que la inercia de sus componentes no permitía la velocidad de respuesta que se requería para monitorear ciertos fenómenos. En lugar de ello, el aparato de corriente variable podía desplegar acontecimientos con rápidos cambios en el tiempo, dada la ausencia de partes mecánicas. Prácticamente desde su concepción, se eligió al tiempo como uno de los ejes coordenados que era capaz de desplegar. De una manera casi inmediata, el aparato de corriente variable encontró una entusiasta recepción entre los círculos científicos de la época, ya que gracias a él fueron posibles mediciones que de otra forma hubieran sido prácticamente irrealizables. Sin embargo, y a pesar de su popularidad, los primeros osciloscopios eran aparatos extremadamente caros y voluminosos, además de que su precisión dejaba mucho que desear. Por lo general, la generación de los barridos horizontales se hacía por medios electromecánicos, y los amplificadores de señal existentes eran sumamente imperfectos. Fue hasta los años 30 en que los aparatos llegan a ser realmente útiles y confiables, y después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a los avances obtenidos en ella, el osciloscopio se convierte en pieza clave e indispensable de cualquier laboratorio de investigación. Para estas fechas, el tubo de rayos catódicos se complementaba con circuitos adyacentes basados en válvulas de vacío. Fue hasta los años 70, cuando en plena revolución electrónica, el osciloscopio llega a estar al alcance del público, lo cual lo convierte de manera inmediata en una de las herramientas más utilizadas hoy en día, ya sea por el aficionado o el profesional. Respecto a sus campos de aplicación, el osciloscopio es un instrumento que ha conquistado las más diversas ramas del saber humano, desde la técnica hasta la investigación científica. Cada vez se encuentran más complejas aplicaciones para este instrumento, aunque por supuesto, se le han tenido que hacer varias adaptaciones dependiendo del uso particular que se le vaya a dar. Así, encontramos osciloscopios con memoria digital, analizadores de estados lógicos, analizadores de espectros y algunos otros tipos de aplicación muy específica que sería muy largo de enumerar. Pero veamos ahora, ¿qué es un osciloscopio en la actualidad? Pues bien, es un instrumento que despliega en una pantalla fluorescente la variación de un voltaje con respecto al tiempo, como podemos observar en esta onda tipo senoidal. Aunque también puede mostrar la relación entre dos voltajes a los que llamaremos de entrada, como se puede observar en esta toma en la cual se ve una figura de Lissajous típica. Claro que en casos especiales, hay veces que uno de los ejes no es forzosamente el tiempo, sino que puede ser otra variable, como en un analizador de espectros, que el eje horizontal es la frecuencia. Una vez que hemos echado un vistazo a los inicios y aplicaciones del osciloscopio, pasemos al segundo punto de nuestro temario. Esta sección estará dedicada a un estudio de las partes fundamentales que forman un osciloscopio. Considero que es muy importante prestar una gran atención a este punto, ya que será la base para la buena comprensión de los temas subsiguientes.
Iniciaremos mostrando un diagrama en el cual se pueden ver las 5 secciones en que se ha dividido un osciloscopio para su mejor comprensión. Nótese que estamos hablando de un osciloscopio tipo básico. Se puede observar que tenemos una sección de fuente de alimentación, una sección especial para los amplificadores verticales, otra sección que comprende a la generación del barrido horizontal, una sección cuya función es realizar el disparo del barrido horizontal, y por último, la parte central del osciloscopio, el tubo de rayos catódicos. A continuación, veremos cada una de ellas. La fuente de poder es la encargada de suministrar la energía necesaria para que todo aparato pueda funcionar. Dicha energía se toma de algún tipo de alimentación externa, siendo la más común la línea de corriente alterna, aunque en la actualidad ya existen osciloscopios que funcionan a base de baterías. Siendo un osciloscopio un instrumento tan versátil, su fuente de poder está diseñada para trabajar en un amplio rango de voltajes de alimentación. Es muy común encontrar aparatos que trabajen perfectamente entre los 90 y los 135 volts de corriente alterna, o entre los 200 y los 240 volts de AC, en el caso de que su línea sea de ese tipo. Además, los osciloscopios funcionan igualmente bien, tanto a 50 como a 60 Hz. Pasando a los amplificadores verticales, tenemos que son los encargados de amplificar o atenuar, según sea el caso, la señal que deseamos medir en un determinado momento. Esto se logra por medio de un amplificador de ganancia variable, la cual se elige por medio de las perillas correspondientes. En esta animación se puede observar un diagrama muy esquematizado de cómo esta sección consta de una entrada de muy alta impedancia, por lo general sobre 1 megaohm, y un amplificador diferencial cuyas salidas se aplican a las placas deflectoras verticales. Por lo que corresponde al barrido horizontal, se trata tan solo de un oscilador que está generando una señal en forma de diente de sierra, la cual, al ser aplicada a las placas deflectoras horizontales, hacen que el haz de electrones se desplace horizontalmente con una velocidad equivalente a la frecuencia de la onda generada. Esto es, si aumentamos la frecuencia del oscilador, el haz se desplazará mucho más rápido. La sección de disparo fue implementada de manera que en la pantalla se tuviera siempre una imagen fija y que no se fuera desplazando por la pantalla. En realidad, esta sección es tan solo un detector de flanco, esto es, detecta la subida o bajada de la señal de entrada, y en ese momento dispara al oscilador diente de sierra para que genere una rampa, no permitiendo que se genere la siguiente, sino hasta detectar el siguiente flanco semejante al anterior. Por último, hablemos del tubo de rayos catódicos, que es, con mucho, la parte más importante de su osciloscopio. Se trata de un tubo de cristal que podemos a su vez dividir en 3 partes: cuello, campana y pantalla. En el cuello se encuentra la generación del haz de electrones y el enfoque. En la campana se realiza la deflexión de dicho haz, tanto horizontal como vertical. Y en la pantalla es donde, por medio de su recubrimiento de fósforo, la energía de los electrones se convierte en señal luminosa, para realizar el despliegue de la onda que se esté estudiando. Con esto, hemos visto a grandes rasgos las partes que componen un osciloscopio típico. Téngalos en mente, ya que de aquí en adelante, cuando me refiera a una sección en particular, se asumirá que estos antecedentes ya se dominan. Pasemos ahora al siguiente tema.
Todos aquellos que utilizamos el osciloscopio como una herramienta cotidiana, sabemos que el hecho de tener un buen aparato simplifica en gran manera la mayoría de las mediciones que con él se realicen, mientras que el tener uno de baja calidad puede llegar a complicarnos más el trabajo en vez de facilitárnoslo. Si a esto añadimos que un osciloscopio representa una inversión considerable, salta entonces a la vista la necesidad de tener las suficientes bases como para asegurar que el dinero que gastemos en la adquisición de un osciloscopio esté bien empleado. Por tal razón, la siguiente sección tratará precisamente sobre la forma de comprar un osciloscopio, qué parámetros debemos cuidar y en qué especificaciones debemos guardar mayor atención, de manera que estemos seguros que la inversión realizada no será redituable.